Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a este espacio de entrevista que tenemos en El Pitazo y que llega a ustedes gracias al apoyo de nuestros amigos Noticias Sin Filtro. Porque si quieres estar bien informado, si quieres vencer la censura, si quieres acceder en Venezuela a los medios de comunicación que estamos bloqueados como El Pitazo, descarga Noticias Sin Filtro. Noticias Sin Filtro la puedes encontrar en tu tienda de Android o iPhone. Por supuesto, te invito a que las descargues oportunamente. Es muy fácil, es gratis y pondrás la oportunidad de acceder a la información. Hoy vamos a hablar un tema que está creciendo en tensión y veíamos ya a nuestro invitado en pantalla. Hoy vamos a hablar un tema que está llamando mucho la atención y es el tema de Venezuela y Guyana, o Venezuela y lo que nosotros los venezolanos llamamos la Guayana Esequiba. Detrás de los discursos oficiales y las amenazas diplomáticas, tenemos que saber que se está librando otra batalla más oscura, la del crimen organizado. El Esequibo, un territorio de densa selva amazónica y de enormes riquezas en minerales y petróleo, se ha convertido en terreno fértil para las mafias, tanto del lado venezolano como en Guyana. Por eso nos preguntamos, ¿está el gobierno de Nicolás Maduro utilizando a bandas criminales para presionar a Guyana? ¿Qué papel juega el Tren de Aragua? ¿Qué hace el ELN en esta zona? Y sobre todo, ¿cómo impactan estos actores en el contrabando, el tráfico de drogas y la trata de personas, en especial de mujeres venezolanas? Todo esto lo vamos a tratar con nuestro invitado de hoy, Jeremy McDermott, director y cofundador de Crime, quien ha llegado a profundidad junto a su equipo cómo se cruzan las economías criminales con el conflicto del Esequibo. Publicación, y por eso tienen una última publicación en la página insancrime.org, tanto en inglés como en español, que está titulado así: ¿Está Venezuela utilizando a criminales para provocar a Guyana? Bienvenido, Jeremy, a este espacio de entrevista con El Pitazo. Hola César, ¿cómo está? Bueno, vamos de una vez con las preguntas, porque Jeremy, para empezar, el Esequibo parece cada vez más fuera de control y lo vemos en el reportaje que ustedes han publicado. ¿Qué tan presente, pregunto para iniciar, qué tan presente está hoy el crimen organizado en esa región? ¿Quiénes son los actores claves y cómo se les puede identificar, reconocer? Bueno, este estado fronterizo entre Venezuela y Guyana es el estado de Bolívar. Es el estado que tiene más depósitos de oro y también tiene más influencia de varios grupos de crimen organizado, que todos los sindicatos. Esos son los grupos ilegales dedicados a la explotación de oro. Muchos de ellos tienen relaciones, sino alianzas con elementos del régimen de Maduro. ¿Qué hemos visto, particularmente en los últimos años, es que estos sindicatos han empezado a entrar a la zona de Esequibo dentro de Guyana, donde hay también depósitos aluvios de oro. Ellos han empezado a explotar estos depósitos porque realmente la zona tiene muy poca presencia del estado de Guyana. Entonces es como tierra de nadie y los criminales se están aprovechando de este abono abandonado para sacar el oro y también para introducir oro venezolano y venderlo en Guyana. Para evitar las sanciones que hay sobre las ventas internacionales de oro venezolano. ¿Y quiénes son esos grupos que están participando? ¿Están identificados? Porque, por ejemplo,
Te preguntaba o mencionaba al principio el tren de Aragua, pero al leer el reportaje nos encontramos con que mencionan ustedes que el tren de Aragua pareciera no ser tan importante en esta zona. Pues, si se acuerda, César, Tren de Aragua tiene tres fundadores. Uno es Johan Petrica, que salió la cárcel de Tocorón, que era el base de Tren de Aragua hace muchos y se estableció en Callao, uno de los municipios de Bolívar, donde él empezó a involucrarse en un sindicato allá, el grupo de Johan Petrica. Con la salida de los líderes del Tren de Aragua, cuando el régimen de Maduro tomó control de la cárcel de Tocorón, creemos que mucho del liderazgo de Tren de Aragua fue donde Johan Petrica en Bolívar. Eso no significa que Tren de Aragua estaba involucrado en esta como invasión criminal de Guyana, pero uno puede decir que uno de los sindicatos, particularmente eso de Johan Petrica, tiene afiliación y conexiones con el Tren de Aragua. Hay informaciones que indican, y eso se ve en el reportaje que ustedes publicaron, que el gobierno venezolano estaría permitiendo, incluso promoviendo la entrada de bandas criminales al Ivo como herramienta de presión. Por eso te pregunto, ¿está Nicolás Maduro utilizando el crimen organizado como un brazo informal de la disputa territorial entre Guyana y Venezuela? Para nosotros es una serie de eventos que nos sugieren que no es una casualidad. Mientras había la presencia de sindicatos de explotación en este equipo hace rato, no había violencia acompañado con eso, pero en los últimos 3 o 4 meses, hasta empiezo el año, hemos visto ataques directos a las fuerzas de seguridad de Guyana, que nunca había antes. Y también es acompañado en el lado marítimo con la entrada de una fragata de Venezuela amenazando a la explotación de petróleo en esta zona disputada. Entonces, para nosotros no es una casualidad que la violencia ha arrancado en este momento. Y durante nuestras visitas a la frontera, los dos lados de la frontera, hemos visto que los militares han abierto una serie de trochas hacia la frontera con Guyana, porque eso es como selva virgen. Y estas trochas están ayudando los grupos criminales llegar a la frontera y la zona de Sequibo y sacar cosas también. Entonces, no tenemos evidencia directa que Nicolás Maduro ha ordenado a la organización AAA o los sindicatos que ellos atacan a la fuerza pública de Guyana, pero hemos visto una serie de eventos que sugiere que esos criminales no están actuando sin el apoyo del régimen de Maduro. Jeremy, repregunto, uno supondría que si la Armada hace estas trochas, construye estos caminos rudimentarios, es con la idea de poder vigilar, de poder tener control en la frontera. Pero yo, y lo repregunto por eso, porque me parece que es muy contundente, muy grave, que esas mismas rutas, esas mismas vías rurales que está abriendo la Fuerza Armada Venezolana están siendo utilizadas por grupos criminales? Sí, están usando por todos, César, porque históricamente la única manera que uno puede mover por esta zona es por río, ¿cierto? Porque no hay carreteras allá. Y estas trochas hechas por los militares venezolanos están entrando a varios puntos estratégicos en Bolívar, hasta la frontera con Guyana. Eso podría tener también un fin militar. Eso podría ayudar en el futuro si las Fuerzas Armadas bolivianas quieren
tomar una operación militar a la frontera, pero en este momento, sin duda, está ayudando a los criminales ir a la frontera y hacer sus actividades dentro de Essequibo de Guyana. Hace un rato hablabas de la no importante presencia o no verificada presencia del tren de Aragua en la zona, pero en el reportaje sí queda más claro que hay un actor que es muy preocupante en toda la zona y que pudiera tener mucha influencia en área limítrofe con Guyana. Se trata del ELN. Sí, sí. ¿Pudieras explicarnos qué presencia tiene hoy el ELN en esa zona en disputa? Bueno, primero, mejor empezamos con el hecho que hoy en la guerrilla del ELN es un grupo colombo-venezolano. Importante. Tiene presencia por los dos lados de la frontera colombo-venezolano. Están reclutando venezolanos y tiene estatus diferente por los dos lados de la frontera. En Colombia es un grupo insurgente contra el gobierno. En Venezuela es un grupo paramilitar apoyando al régimen de Maduro. Y que hemos visto es que es uno de los socios criminales más confiables para el régimen de Maduro. Uno tiene que recordar que el ELN nació en Cuba y Cuba obviamente es un aliado estratégico para Nicolás Maduro, mientras él intenta mantener control sobre los militares en particular. Entonces el ELN ha entrado a Bolívar, ha asumido control sobre algunos de las minas de oro y también creemos que está expande su influencia del narcotráfico. Tenemos que recordar que desde Colombia hay el río Orinoco, que cruza una gran parte de Venezuela y es una manera de mover droga desde Colombia hacia el Atlántico. Entonces, creemos que esa es otra importancia que tiene Essequibo y Guyana, es el narcotráfico. Mucha de la droga entra por avión en pistas de aterrizaje en la selva, pero creemos que también un porcentaje está entrando por río en zonas dominadas por el ELN. Sí, vamos a quedarnos con el tema del tráfico de droga, ya que lo tocaste, y me gustaría que compartieras conciencia de acuerdo a la información que ustedes han levantado en los estudios en la zona, en reclamación, en la zona fronteriza entre Guyana y Venezuela, cuáles son esas rutas que utilizan, cuál es el destino y qué formas de transporte usan para llevar la droga hacia Europa, porque en el reportaje, no voy a expoliar, pero en el reportaje ustedes indican que hay una forma muy común de sacar la droga por el Atlántico hasta Europa. Sí, señor. Hay ahora el uso continuo de los narco submarinos o los semisubmersibles. Están construidos en Surinam, en Guyana, en el norte de Brasil y creemos, pero no tenemos prueba, que ya está empezando a construirlos en Amacuro y en Venezuela. Esa es la punta de salida. Para cruzar el Atlántico hacia África o directamente hacia las Islas Canarias en España. Jeremy, pero ¿cómo llega esa cocaína o esa droga, básicamente cocaína, desde Colombia, desde los campos donde se cosecha, se procesa? ¿Cómo llega hasta ese territorio en Guyana o en Lo Guayana? más común es por avión y hemos encontrado una serie de pistas en la selva, uno incluso que tenía caletas por hasta 4 toneladas de cocaína. Entonces, eso fue como un centro de acopio antes de ir a la costa
y ponerlos sobre los semisubmersibles o en contenedores o otras maneras de mover la droga hacia África u Europa. Estas más de 4 toneladas de cocaína que hallaron en una caleta, como lo acabas de decir, hallaron en el territorio guyanés, como lo dice el reportaje, ¿no? Sí, señor. Es decir, no fue en el territorio venezolano y fue, de No. acuerdo al reportaje, el hallazgo más grande en la historia de Guyana. ¿Es así? Sí, pero está en la zona que está en disputa, Ok, ¿cierto? entiendo. Y de allí entonces, por lo que comentabas, de esas caletas van distribuyendo, que reciben la droga en avión desde Colombia, después lo distribuyen y lo transportan en estos narcos submarinos que estás diciendo acá que construyen en Guyana, que construyen en Surinam y probablemente, de acuerdo a lo que estás diciendo, estarían también construyendo del lado venezolano. No prueba del lado venezolano. Como tú sabes, César, es muy, muy difícil conseguir este tipo de noticias dentro de Venezuela. Pero que nos dice es que sí se puede construir en Surinam, en Brasil, en Guyana. ¿Por qué no lo está construyendo en Venezuela? Y que tenemos información ahora es que hay hasta un semisubmersible marino cruzando el Atlántico cada semana y se puede llevar hasta 7 toneladas de cocaína en cada uno. Al principio hablabas del tema del oro y por lo que plantean ustedes en este reportaje tan amplio que está en la página de insanecrime.org, hablan también del contrabando de oro y cómo hay factores que se han enriquecido de este contrabando de oro, un oro que es reportado por las autoridades guyanesas que, de acuerdo a la información, no es extraído en Guyana. ¿Pudieras explicarnos estos hallazgos con respecto al contrabando de oro? Sí, desde hace años, el oro venezolano ha sido sujeto a sanciones, principalmente por Estados Unidos, pero también por otros países. Y entonces ha evolucionado una serie de redes que puede sacar el oro y incluirlo en la producción de otros países. Colombia es uno, Surinam, Guyana, o se puede transferirlo directamente en avión hacia Turquía o hasta Dubái. Y estas redes ya son muy sofisticados. Y en Guyana y Surinam hay muy poca resistencia a eso, hay muy poca capacidad de investigar el origen del oro, entonces es muy fácil introducir el oro venezolano en estos países para que están después vendido como oro de Guyana o de Surinam. Entonces, una de las atracciones de Sequibo es no solo para extraer el oro que hay allá, pero también introducir oro extraído en Bolívar y venderlo en Guyana. Este oro también es utilizado precisamente para lavar dinero de delitos como el narcotráfico. Bueno, el oro tiene muchos usos, César. Uno es el precio de oro en este momento es Por lo más supuesto. alto que nunca, ¿cierto? Entonces es supremamente lucrativo como vender. Pero si lo puede vender en una manera legítima, se puede usar eso para lavar plata. La otra cosa que es muy útil es una manera que el narcotráfico puede pagar sus deudas, porque es Ya, muy ya, fácil mover oro por cualquier parte del mundo. claro. Entonces, y mucho más fácil moverlo que mover efectivo o transferencias bancarias. Entonces, hay como 3 usos del oro, César. Uno, la venta sencilla, súper lucrativo. Segundo, lavar plato. Y tercer, pagar deudas de Lampa.
Otro tema que ustedes abordan en una de las entregas de este amplio reportaje es el tema de la trata de personas. Sí, Y en estos corredores que hay entre el territorio venezolano y por el territorio en disputa y hacia la Guyana y otros países como Surinam, por estos corredores pasan personas que son explotadas, no solo sexualmente, sino también laboralmente. Cuéntanos, Jeremy, de este hallazgo tan dramático que ustedes encontraron al hacer este estudio que, por cierto, y creo que si no ha quedado claro, hay que decirlo, que hicieron más del lado guyanés que venezolano, ¿no? sí, señor. Bueno, César, es una réplica de qué pasó en Bolívar. Usted se acuerda de esta bonanza de oro, ¿cierto? Cuando Sí, mucha claro, gente salió Caracas y varias partes para ir al sur para explotar la minería artesanal. Y había explotación sexual también. Muchas mujeres se fueron allá pensando que había trabajo en restaurantes, en pelucas, etcétera, pero terminaron en la explotación sexual. La misma cosa está pasando ahora en Esequibo. Complicado con el hecho que hay muchos migrantes que están buscando otros destinos, porque Colombia ya tiene que más de 2 millones de venezolanos, no hay tantas oportunidades, entonces muchos de los migrantes están buscando destinos nuevos. Entonces algunos están cruzando hacia Guyana, que puede pasar hacia Surinam después o hacia el norte de Brasil. Y algunos hay ofertas de trabajo en estas comunidades que hay alrededor de las minas. ¿Se claro. acuerda cómo se desarrollan estos pueblitos alrededor de la mina que presta la comida, el combustible, todas las cosas necesarias para explotar el oro? Y dentro de estas comunidades también hay mucha explotación sexual. Bueno, bastante grave esa situación, ¿no? Que se plantea allí. A ver, y ya para que vayamos terminando, Jeremy, siento que en el trasfondo y al leer el reportaje, en la audiencia que lo lean, repito, en la página de insidecrime.org con el título ¿Está Venezuela utilizando a criminales para provocar a Guyana? Siento que en el fondo del reportaje, a pesar de que no se termina de responder la pregunta en su totalidad, sí da la sensación de que hay acá un deseo de recuperación del territorio y no precisamente por un tema de soberanía. Bueno, yo creo que vale la pena recordar a la audiencia que el régimen de Maduro ha usado grupos criminales por varios fines. Obviamente, el ELN ha trabajado como una fuerza paramilitar, ha bloqueado actividades de la oposición en sus áreas de influencia dentro de Venezuela, ha ayudado a negar rentas criminales a las figuras políticas y de militares dentro de Venezuela. Y hay el caso de Ojeda en Chile, donde supuestamente contratado por Diosdado Cabello, según la Fiscalía chilena, ha usado miembros del Tren de Aragua para matar un militar disidente, ¿cierto? ¿Qué creemos? Eso es un patrón. Y creemos la misma cosa está pasando en Esequibo, usando grupos criminales para crear crisis o problemas o resolver problemas geopolíticos o diplomáticos. Podría ser el caso, César, que el régimen de Maduro está intentando mostrar que Guyana no puede prestar seguridad en esta zona, que los criminales pueden hacer que le da la gana, que
la fuerza fronteriza de Guyana no tiene la capacidad de contener ni enfrentarse con estos grupos. Y se acuerda, había 2 o 3 heridos también de la fuerza pública de Guyana en estos ataques por parte, creemos, de los sindicatos. Entonces, hay muchas cosas o muchos posibles beneficios para el régimen Maduro en crear esta tensión en la región de Esequibo. Jeremy, finalmente, la paradoja es clara. El ejército guyanés es pequeño, unos 4.200 miembros de su tropa, mientras que Venezuela tiene una fuerza mucho más grande, más de 100.000 soldados. Sin embargo, Maduro no ha ordenado una invasión directa. ¿Es acaso el crimen organizado parte, y redundo en la pregunta, porque debe quedar muy claro, es el uso del crimen organizado parte de una estrategia de guerra y para debilitar a Guayana sin asumir los costos de una invasión? Sí, pues Maduro no es ningún bobo. Él está leyendo la panorama internacional, que en este momento es muy en contra de él. No es una casualidad, César, que Marco Rubio, en una de sus primeras salidas del país como secretario del Estado, visitó a Guyana. Los intereses económicos de Estados Unidos con ExxonMobil y la extracción de petróleo son importantísimos para Estados Unidos. Otro factor es que Guyana era una colonia del Reino Unido y los británicos mandaron sus fregatas como una muestra de solidaridad a la nación de Guyana. Entonces, hay intereses internacionales. Y Rubio dijo específicamente, si Venezuela ataca a Guyana, va a salir muy mal para Nicolás Maduro. Entonces, yo sí creo que él puede ver un ataque directo, podría ofrecer una excusa a Estados Unidos u otros para una intervención directa en Venezuela, mientras usando criminales afiliados con el régimen. Él puede negar cualquier participación o involucramiento en eso y crear esta tensión y sentido de caos. Pero el reportaje publicado en Inside Crime parece revelar la estrategia, y una estrategia revelada prácticamente ya no es útil. Pues yo no sé, César, porque primero es muy difícil probar y segundo, estos son actores irregulares haciendo su cosa. Obviamente nosotros sabemos que, por ejemplo, que Maduro tuvo que asumir control de una de sus propias cárceles con 11,000 oficiales y soldados, muestra que realmente Venezuela no tiene control del crimen organizado por su lado de la frontera tampoco, pero ha mostrado que es una herramienta útil que está dispuesto a usar cuando él cree es necesario. Y la cosa de Esequibo con las elecciones, con la llegada de la fragata en las aguas de Guyana, combinado con esos ataques contra la fuerza fronteriza de Guyana, para mí no es una casualidad, es parte de una estrategia. Bueno, muchas gracias por esta entrevista a Jeremy McDermott, director y fundador de Inside Crime, una organización que realiza unos estudios pormenorizados de delincuencia organizada y de sus relaciones con diferentes factores del poder. Muchas gracias, Jeremy, por esta entrevista y bueno, nos estaremos viendo y a la audiencia debemos decirle también que este fue un espacio que llegó a ustedes gracias al apoyo de Noticias Sin Filtro. Porque si quieres estar informado, si quieres vencer la censura, descarga Noticias Sin Filtro tanto en la tienda de Android como en la tienda de iPhone. Recuerda, ayúdanos
estando bien informado, nos ayudas a vencer la censura. Bueno, denle like, compartan, síganos y vean, por supuesto, todo nuestro trabajo, tanto en la página elpitazo.net como en nuestro canal de YouTube, en Instagram y en X. Hasta luego. Muchas gracias.